un pistolero solitario encontró a una niña apache atada a un árbol con un cartel que decía: "El blanco no perdona". Nadie imaginaba que esa pequeña cambiaría para siempre el corazón de un hombre perdido. El sol del desierto de Arizona caía implacable sobre la figura solitaria de Joaquín Mendoza, un pistolero que había aprendido a vivir con el peso de sus errores. Era el año 1887, y las tierras del oeste americano hervían de tensiones entre colonos, soldados y los pueblos originarios que luchaban por sobrevivir. Joaquín cabalgaba sin rumbo fijo, como había hecho durante los últimos 5 años, desde que abandonó su uniforme militar y decidió convertirse en un hombre sin pasado. Su caballo relinchó nervioso cuando se acercaron a un viejo roble que se alzaba solitario en medio de la vastedad dorada. Al principio, Joaquín pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada por el calor agobiante, pero cuando se acercó más, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Atada al tronco del árbol estaba una niña. No podía tener más de 10 años, con el cabello negro como la noche trenzado con cuentas de colores que identificaban su origen apache. Lo que más lo perturbó no fueron las cuerdas que la mantenían prisionera contra el árbol, sino el cartel de madera clavado justo encima de su cabeza. Con letras toscas, alguien había escrito: "El blanco no perdona". La pequeña tenía los labios agrietados por la sed, pero sus ojos oscuros mantenían una dignidad que contrastaba brutalmente con su situación. No lloraba, no suplicaba, simplemente observaba al pistolero con una mezcla de desconfianza y resignación que partía el alma. Joaquín desmontó rápidamente y sacó su cuchillo, cortando las cuerdas con movimientos precisos. La niña se desplomó ligeramente, sus pequeñas piernas entumecidas por horas de inmovilidad, pero se las arregló para mantenerse en pie con una fortaleza que impresionó al hombre endurecido por años de violencia. Él le ofreció su cantimplora de agua, pero ella retrocedió instintivamente, como un animal salvaje que ha aprendido a desconfiar de la bondad. «No te haré daño, pequeña», murmuró Joaquín en un español que sabía que algunos apaches entendían por el comercio con colonos mexicanos. «Solo quiero ayudarte». La niña lo estudió durante largos segundos, como si pudiera leer su alma a través de sus ojos cansados. Finalmente, aceptó el agua y bebió con una desesperación controlada que revelaba horas de tormento bajo el sol despiadado. Cuando recuperó algo de fuerza, la niña habló en un inglés quebrado pero claro: «Soy Aiyana. Los hombres blancos vinieron a nuestra aldea como lobos hambrientos. Mataron a muchos de los nuestros. Dispersaron a las familias como semillas al viento. Me ataron aquí para que fuera ejemplo de lo que pasa cuando su pueblo se atreve a resistir». Sus palabras eran simples, pero cargadas de una sabiduría dolorosa que no debería existir en alguien tan joven. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Había visto demasiadas injusticias durante su tiempo como soldado. Había participado en demasiadas que ahora lo atormentaban en sus pesadillas. Pero había algo en esta niña, en su dignidad inquebrantable y en la injusticia flagrante de su situación, que despertó algo en él que creía muerto para siempre. «¿Tu familia?», preguntó, temiendo la respuesta. «Mi abuelo Nantán, nuestro curandero, logró escapar con algunos de los nuestros hacia las montañas sagradas», respondió Aiyana, y por primera vez una chispa de esperanza iluminó sus ojos. «Pero no sé si siguen vivos, no sé si me están buscando, no sé si algún día volveré a ver el humo de nuestras fogatas o escuchar las canciones de mi pueblo». El pistolero miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Había planeado seguir su camino hacia el sur, perderse en México donde nadie conociera su nombre ni sus pecados. Pero mientras observaba a esta niña que había sobrevivido a lo impensable con una gracia que él había perdido hacía mucho tiempo, supo que su destino había cambiado para siempre. «Te ayudaré a encontrar a tu gente», dijo Joaquín, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Pero será peligroso. Los hombres que hicieron esto no querrán que una testigo de sus crímenes ande libre por ahí». Aiyana lo miró fijamente, y en sus ojos el pistolero vio algo que lo estremeció. No era gratitud, sino reconocimiento, como si ella hubiera sabido desde el momento en que él apareció que sus destinos estaban entrelazados por fuerzas más grandes que ambos.
Los días siguientes se convirtieron en una lección de supervivencia que Joaquín jamás había experimentado, ni siquiera durante sus años más duros como soldado en campaña. Aiyana demostraba un conocimiento ancestral del desierto que dejaba al pistolero completamente asombrado. Sabía exactamente dónde encontrar agua en rocas aparentemente secas, qué plantas podían calmar el hambre y cuáles eran venenosas, cómo leer las señales del viento para predecir tormentas de arena. Era como si la tierra misma le susurrara secretos que había guardado durante generaciones. Mi abuelo dice que la madre tierra habla con quienes saben escuchar, explicaba Aiyana, mientras arrancaba raíces comestibles con una precisión que hablaba de años de enseñanza cuidadosa. Los blancos caminan sobre ella como si fuera solo tierra muerta, pero nosotros sabemos que está viva, que respira, que nos ama si la respetamos. Joaquín observaba cada movimiento de la niña con una fascinación creciente. Había pasado toda su vida adulta dependiendo de su pistola y su caballo, pero Aiyana le mostraba un mundo completamente diferente, donde la verdadera fuerza venía del conocimiento profundo y el respeto por la naturaleza. Mientras cabalgaban hacia las montañas, siguiendo rastros casi imperceptibles que solo ella podía detectar, el pistolero comenzó a entender por qué su pueblo había resistido durante tantos siglos. Al cuarto día de viaje, llegaron a un pequeño poblado llamado Esperanza Blanca, un nombre que resultó tristemente irónico, considerando la recepción que recibieron. En el momento en que Joaquín entró cabalgando con Aiyana montada detrás de él, las conversaciones se detuvieron. Las mujeres arrastraron a sus hijos hacia el interior de las casas, y los hombres comenzaron a tocar sus armas de manera amenazante. El sherife Bramwell emergió de su oficina como una araña, saliendo de su telaraña. Era un hombre corpulento con ojos pequeños y fríos que parecían calcular constantemente el valor de todo lo que veía. Su bigote gris estaba perfectamente encerado, y vestía su uniforme con una arrogancia que indicaba años de poder sin cuestionamientos. «Vaya, vaya», dijo arrastrando las palabras mientras se acercaba lentamente. «¿Qué tenemos aquí? ¿Un pistolero que se dedica a coleccionar salvajes perdidos?» La palabra «salvajes» cortó el aire como una bofetada. Joaquín sintió cómo Aiyana se tensaba detrás de él, pero la niña mantuvo su dignidad inquebrantable, mirando al sherife directamente a los ojos sin mostrar ni miedo ni sumisión. «Solo pasamos de camino», respondió Joaquín con voz controlada, manteniendo sus manos visibles pero cerca de sus armas. «No buscamos problemas». «Ah, pero los problemas te han encontrado a ti», replicó Bramwell con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Verás, hemos tenido algunos disturbios recientes con los apaches locales. Tuvimos que tomar medidas firmes para proteger a los ciudadanos decentes de este pueblo. Esta pequeña sabandija parece haber escapado de nuestro mensaje educativo», señaló a Aiyana con desprecio, y varios hombres del pueblo rieron nerviosamente. Fue entonces cuando Joaquín entendió la horrible verdad. Este hombre, este representante supuesto de la ley y el orden, había sido el responsable del ataque a la aldea de Aiyana. Había sido él quien había ordenado que la niña fuera atada al árbol como advertencia, él quien había causado la muerte y dispersión de su pueblo. La rabia comenzó a hervir en el pecho del pistolero, pero se obligó a mantener la calma por el bien de la niña. «La niña no ha hecho nada malo», dijo Joaquín, su voz tan fría como el metal de sus pistolas. «Es solo una niña que busca a su familia». Pero Bramwell se acercó más, y Joaquín pudo oler el whisky en su aliento y ver la crueldad desnuda en sus ojos. «Los apaches no son gente como nosotros», declaró Bramwell lo suficientemente alto como para que todo el pueblo lo escuchara. «Son animales salvajes que necesitan ser domesticados o eliminados. Esta pequeña rata crecerá para convertirse en otra amenaza para nuestras familias, nuestros niños, nuestro modo de vida civilizado». Se volvió hacia la multitud que se había reunido. «¿Vamos a permitir que un forastero nos traiga problemas a nuestro pueblo pacífico?» La humillación pública fue sistemática y cruel. Bramwell obligó a Aiyana a bajarse del caballo y la hizo pararse en el centro de la plaza mientras la gente del pueblo la rodeaba, algunos gritando insultos, otros simplemente observando con una curiosidad morbosa que era igualmente degradante. «Miren bien a esta pequeña salvaje», gritó el sherife.
Esto es lo que quieren que aceptemos como iguales. Esto es lo que quieren que llamemos gente. Pero Aiyana no se quebró. Mantuvo la cabeza alta, sus ojos brillando no con lágrimas, sino con una dignidad férrea, que avergonzó a más de uno de los presentes. Cuando una mujer del pueblo le gritó que era una pequeña bestia sin alma, Aiyana respondió con voz clara y fuerte: «Mi alma conoce canciones que ustedes nunca han escuchado. Mi corazón guarda historias que han vivido 1000 años. Si eso me convierte en bestia, entonces ustedes son los que no tienen alma». El silencio que siguió fue ensordecedor. Joaquín se colocó protectoramente delante de Aiyana y habló directamente a Bramwell. «Ya tuvieron su diversión. Nos vamos ahora». Pero el sherife no había terminado. Con una sonrisa venenosa, reveló su verdadero objetivo. «Esas tierras donde vivían los apaches han resultado ser muy valiosas», dijo como si estuviera comentando el clima. «Hay plata en esas montañas, y una compañía minera de Denver está muy interesada en explotar los recursos que esos salvajes estaban desperdiciando. Mi trabajo es mantener la zona libre de obstáculos para el progreso y la civilización». Esa noche, acampados bajo un cielo estrellado,